¿Por qué a Guatemala lo nerfearon para ser potencia mundial? Guatemala, una de las economías más fuertes de Centroamérica y de las que tienen más potencial de crecimiento en Latinoamérica, es un país que parece haber dado pasos agigantados hacia el desarrollo. Es la sede de grandes metrópolis llenas de modernidad y cientos de lugares que atraen a millones de turistas para visitar sus tierras, siendo uno de los destinos favoritos en la región, con proyecciones enormes para el futuro. Con todo esto, uno pensaría que fácilmente Guatemala tendría gran potencial para ser una de las referentes a nivel latinoamericano. Sin embargo, ha habido una serie de factores que han impedido que potencialmente fuera uno de los países de primer mundo y siga actualmente estando en una constante vía de desarrollo. Por eso, hoy analizaremos por qué Guatemala ha tenido que sufrir nerfeos para no ser una potencia en su región. Pero antes de continuar, les invitamos a suscribirse, activar las notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como Pyrolex en Facebook e Instagram. Los enlaces están en nuestra descripción. Ahora sí, ¡comencemos! Las fuerzas de la naturaleza, como el clima y los desastres naturales, frenan el progreso de Guatemala. Uno de los principales factores que han ralentizado el crecimiento de un país como Guatemala es su clima. Estamos ante quizás uno de los principales afectados por el cambio climático en la región. Desde siempre, el clima ha sido muy relevante para el país. Debido a su naturaleza cambiante, hemos visto que puede ser favorecedor en algunos años, puede ser realmente desalentador en otros, especialmente para uno de los principales factores económicos de la nación, la agricultura. Por lo tanto, del clima dependerá mucho si es un buen año para este importante sector. Otro factor a tomar en cuenta es que justamente la ubicación geográfica lo posiciona dentro de las placas tectónicas de Cocos y Caribe, dotándolo con una gran actividad sísmica y volcánica frecuente, causando muchos desastres naturales, como la actividad volcánica del Volcán de Fuego, el cual presenta su activación desde 2018, ha sido algo que ha meritado monitoreo constante. También los terremotos devastadores, como los de 1952 o 1950, o el más devastador hasta la fecha sucedido, el ocurrido en 1976, el cual causó daños hasta en el 17% del PIB. También la fuerza de otros fenómenos naturales ha golpeado sus tierras, como el del huracán Mitch o el huracán Stan, que dejaron una considerable cantidad de daños. Es frecuente que huracanes y ondas tropicales causen estragos en los inviernos de este país, volviéndose el clima uno de los desafíos que Guatemala enfrenta anualmente. Crecimiento acelerado, pero mala administración. Pese a que Guatemala ha tenido un crecimiento acelerado y es una de las economías más importantes en Centroamérica, poseyendo también minerales tan cotizados como el petróleo, en una cantidad aceptable, contando un crecimiento constante, en especial en sus principales ciudades, presentando una moderna infraestructura. Este mismo crecimiento no se refleja en la totalidad del país. Encontramos un país con una gran cantidad de problemas, desde brechas persistentes en el acceso a servicios básicos hasta poca oportunidad de empleo y falta de mano de obra calificada debido a su bajo nivel educativo, lo que promueve aún más la desigualdad, problema generado desde hace más de un siglo al ver que la mayoría de riqueza se concentra en pocas personas, mientras los niveles de pobreza se elevan cada día debido a una clara mala administración que no promueve nuevas oportunidades, lo cual directamente se conecta con el siguiente punto: corrupción y poder, las barreras que frenan el progreso de Guatemala. El Estado Autónomo de Guatemala, desde el 15 de septiembre de 1821, durante este periodo de tiempo, Guatemala se posiciona fácilmente como una de las nuevas naciones independientes con más probabilidad de crecimiento, siendo hasta justo antes de su independencia, el territorio que se convertiría en la nación guatemalteca era la provincia más poblada y próspera del llamado Reino de Guatemala, el cual iba desde lo que hoy en día es Chiapas, México
hasta Costa Rica. Con esta clara posición ventajosa en la región, todo parecía viento en popa. Pero, ¿dónde comenzaron los problemas? Si bien en un inicio era la oportunidad para establecer un gobierno autónomo, con una excelente ubicación estratégica, con acceso a los océanos Pacífico, Atlántico y al Mar Caribe, que goza de diversidad de climas que permiten una amplia gama de cultivos agrícolas, en combinación con tierras fértiles para la agricultura y con cultivos que los volvieron como referentes económicos de la zona, como café, banano y azúcar, un extenso territorio con múltiples paisajes, como montañas, selvas, volcanes y costas, incluso llegando a poseer recursos tan valiosos en el mundo como el petróleo o el níquel. Sin embargo, las situaciones políticas del país han significado siempre un retraso considerable para las diferentes áreas del país. Originalmente, luego de la independencia, comenzó las Provincias Unidas de Centroamérica, la cual tenía como intención la unión de diferentes países de Centroamérica, la cual terminó en conflicto y en una guerra civil interna, de la cual Guatemala fue el principal eje, lo que llevó a la desanexión de varios países, entre ellos el propio Guatemala, liderada por Rafael Carrera, quien dio pie a la disolución de la federación y con el apoyo de los pueblos indígenas y terratenientes conservadores, devolvió a Guatemala un estatus similar a la época colonial, modelo que continuó hasta que en 1871 una revolución derrocaría a Vicente Serna, el sucesor de Carrera. Así comenzó una etapa liberal. Los cambios fueron un golpe a la aristocracia local y llevaron al país a un avance tecnológico considerable con la construcción de ferrocarriles, líneas telegráficas y carreteras. El presidente en aquel entonces comenzó a interesarse por la empresa privada y la introducción de capital extranjero al país. Esto trajo mucho crecimiento económico, especialmente en el sector agrícola cafetalero. Sin embargo, su fallecimiento en pleno intento forzado de reunificación centroamericana cambió radicalmente el tiempo, aunque posteriormente el país siguió dando pasos agigantados hacia el desarrollo y la economía, pero la brecha social cada vez iba en aumento. La desigualdad y el poder económico y político se iba concentrando en unos pocos, siendo esta la élite cafetalera, quienes eran los principales líderes, hasta que un nuevo golpe militar ocurrió en 1931. Esto trajo un período oscuro para los pueblos indígenas, quienes debían realizar trabajos forzados, pero las sobreexplotaciones, las visiones materialistas del presidente y el crecimiento forzado que planteaba junto con la Segunda Guerra Mundial llevaron a que este gobierno dimitiera a partir de una gran huelga. Con la salida de este, llegó un gobierno que trajo mucho crecimiento al país, tanto en factor económico como en factor social, con la creación de la siempre polémica reforma agraria, el cual, al tener ciertas nociones y apoyo de países de ideologías comunistas en la época de la Guerra Fría, llevaron a que Estados Unidos buscara ejercer técnicas de desestabilización del gobierno, planificando junto a un grupo de exiliados guatemaltecos para realizar una invasión a Guatemala, completando así el golpe de Estado de 1954, con el poder en una junta militar que aplastó todo lo que el gobierno anterior realizó, volviendo a tener un retroceso en cuanto a los acuerdos con Camperino y obreros. Esto, con el pasar de los años, impulsaría una guerra civil en el territorio guatemalteco, llevando a cerca de 36 años de un círculo vicioso de lucha, violencia y represión. Esta larga época borraría fuertemente muchos de los avances guatemaltecos en temas económicos, de inversión e infraestructura civil, con las batallas hasta la eliminación de las guerrillas en los campos, pero manteniendo las guerrillas urbanas y las actividades terroristas a flor de piel, lo cual en los próximos años serían eliminados con exceso de violencia. Sin embargo, casi 30 años después, el que causó Estados Unidos, luego de ver las múltiples violaciones a los derechos humanos, retiraría la ayuda militar a Guatemala. Los siguientes años tampoco hubo mejoría y Guatemala vería décadas donde la violencia predominaba.
con las disputas territoriales por las zonas petroleras descubiertas en tierras que pertenecían o al actual Belice o a Guatemala, aunque un descubrimiento como este podría suponerse habría traído desarrollo económico, solo sería otro factor para el recrudecimiento de la guerra, donde luego de décadas, hasta el año 96, donde se firmarían los acuerdos de paz, dando fin a la oscura época guatemalteca. Si bien los años posteriores hubieron mejorías, realmente el daño ya estaba muy acentuado, tanto así que la ciudadanía guatemalteca tenía una de las peores condiciones de vida en Centroamérica, lo cual solo empeoraba con las reconstrucciones de la posguerra, una pobreza acentuada, el descontento laboral, las violaciones a los derechos humanos y un aumento en el crimen, tanto de nacientes estructuras delincuenciales como de traficantes de narcóticos, hasta 2015, que se vio uno de los momentos más sonados en Guatemala, con la destitución y captura de miembros de alto mando políticos, entre ellos el presidente y vicepresidenta de la Comisión Internacional contra la Impunidad Guatemalteca, o CICIG. Sin embargo, lo que se pensaría fuera una victoria para evitar la corrupción en el gobierno solamente fue pasajero, y esta comisión fue expulsada por el siguiente mandato, lo consiguiente que afectó a una economía en vías de recuperación fue la pandemia del 2020 al 2021, situación de que actualmente se sigue recuperando. De esta manera, podemos concluir que constantemente hemos visto que las situaciones políticas de Guatemala han significado grandes reveses para los avances que ésta tiene, con constantes dictaduras, rebeliones, guerras nacionales, internacionales, desastres naturales de gran envergadura, crimen organizado y corrupción. Son los factores que han impedido que un país con gran variedad y capacidad para explotar sus recursos no se posicione más alto, batallando con problemas sociales, entre los que destaca la pobreza, pese al aumento imperioso de la economía, lo que lo posicionan muy bien a nivel regional, siendo también los que tienen mayor grado de desigualdad social. Ya sin más, solo queda recordarles que pueden suscribirse y activar la campanita para acompañarnos en este recorrido por las ciudades más interesantes de Centroamérica. No olvides dar me gusta al video y compartir para poder seguir trayéndoles este contenido. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Pyrolex. Pueden encontrarlas en la descripción de este video, donde estaremos muy activos. Sin más, buenos días, tardes o noches. Nos vemos en la próxima.